Al nombre de Cristo sea la gloria. Al nombre de Cristo sea la gloria. Comiencen a confirmarme si estamos exactamente al aire y si todo está bien. Bendito sea Dios. Dios les bendiga, mis hermanos, mis amigos, todos los que nos están escuchando a esta hora. Quiero que inmediatamente nos den confirmación de cómo está llegando la señal, de cómo estamos recibiendo la señal en sus casas a través de los diferentes medios de comunicación. Y vamos inmediatamente para que entremos en la palabra. Son las 6 de la tarde con 25 minutos y es el momento de la palabra. Ya hemos estado en adoración, en alabanza y ahora estamos listos llevándoles la palabra por medio de Radio Betel 93.7 y también a través de las diferentes páginas que el Señor nos ha dado para que prediquemos la palabra. Estamos predicando en el Facebook, en la página Movimiento Misionero Mundial Sucre. Estamos predicando también en la página Radio Betel Sucre. Ahí ustedes pueden encontrar la señal y vamos a orar. Es tiempo de palabra. Vamos a orar y empezamos en el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos das la oportunidad de llevar la palabra, de predicarles la palabra a todos nuestros hermanos, a todos los que nos están escuchando a esta hora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te ruego, Señor, que tu mano poderosa se extienda. El poder y la misericordia de Dios descienda sobre cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando ahí en sus casas o también a través de la radio, en cualquier lugar, en cualquier parte, en su movilidad. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, te ruego que el poder de Dios descienda y esta palabra hoy sea muy poderosa para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, estimados hermanos, hoy es nuestro culto de estudio bíblico. Prepare su Biblia, si es posible, prepare también alguna forma donde pueda usted tomar nota. Y abrimos la palabra en el día de hoy en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer del capítulo 2, versículo 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Y en esta palabra vamos a encontrar una palabra que es poderosa. Tiene que ver con las 7 iglesias que el Señor les escribió un mensaje especial en Asia Menor y que están contenidas en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Lo que vamos a leer en el día de hoy tiene que ver con la primera de estas iglesias y es la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Leemos la palabra de nuestro Dios y dice la palabra de nuestro Dios así. ¿Estamos listos? Yo estoy verificando aquí, hermanos, a ver cómo estamos al aire, cómo está nuestra señal, cómo está llegando a todos ustedes. Y estoy confirmando eso exactamente para que todo esté bien para honra y gloria de nuestro Dios. Bien, abrimos la palabra. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta es la parte más sobresaliente de este pasaje. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén y amén. Bien, vamos a entrar en el tiempo de estudio bíblico en el día de hoy. Vamos a centrarnos en la iglesia de Éfeso y le hemos llamado esta parte bíblica Éfeso, la iglesia que perdió el primer amor. Gloria a Jesús. Bien, para poder entender todo este pasaje y el estudio que vamos a llevar durante todo este tiempo, debo decirles que en el capítulo 1 de Apocalipsis el Señor le habló a Juan
el amado, el cual estaba exiliado en la isla de Patmos por causa del testimonio de Jesucristo. Y cuando él estaba allí en la isla de Patmos y exiliado y en una situación pues de mucha calamidad, si se entiende, que estaba solo y no tenía protección de nada, eso sí que era una cuarentena terrible, no había nadie allí, él estaba allí solo, pero estaba en el Espíritu y estaba en una perfecta comunión con Dios, porque efectivamente podemos estar solos, como hablamos el martes anterior. No hay un momento más hermoso y más bonito que cuando estás solo puedas tener comunión con Dios. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Y Juan estaba allí en el Espíritu y dice, yo estaba en el Espíritu el día del Señor, y cuando estaba en esa condición él vio algo especial, tuvo una revelación especial del Señor Jesucristo. Y entre las cosas que el Señor le dijo a Juan, le dijo esto que le voy a leer. El Señor le dijo: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Yo soy el Todopoderoso. Le está hablando el Señor. Y dice que Juan tuvo una visión especial, y en el versículo 11 Dios le dice esto. Le dice, el Señor le dice: escribe en un libro, esto estoy hablando de Apocalipsis 1:11, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia Menor. Esas 7 iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Notemos que la orden expresa del Señor fue: lo que has visto, las cosas que son, las cosas que has visto, las cosas que son y las que serán después de estas, escribe todo eso en un libro. Y este libro que Juan escribió es el libro de Apocalipsis. Pero inicialmente Juan escribió esto y le envió un mensaje, una carta a cada una de estas iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y cuando Juan le envió estas cartas a estas iglesias eran congregaciones que estaban asentadas en Asia Menor, varias de ellas abiertas por el apóstol Pablo. Pero el Señor ordenó que le escribiera a estas iglesias, no solo porque no eran solamente las únicas iglesias que hubieran en la región, pero sus nombres son muy significativos. Además, estas 7 iglesias de las cuales va a escribirle Juan, sus nombres son muy significativos y representativos de un periodo exclusivo de tiempo. En estas 7 iglesias se representan desde el día cuando la iglesia se fundó, en el día de Pentecostés, hasta nuestros días, cuando el Señor está a punto de retornar. En esas 7 iglesias está representado un periodo de tiempo. Pero en el día de hoy entramos entonces en materia y vamos a hablar de la iglesia de Éfeso. Es la primera de esas iglesias. Entonces, Éfeso, antes que nada, la palabra Éfeso significa deseable. Otra vez, la palabra Éfeso significa deseable. Y la verdad que, y esta iglesia representa dispensacionalmente el periodo de tiempo que va desde la fundación de la iglesia hasta aproximadamente el año 100 de la historia de la iglesia. Entonces, la iglesia de Éfeso es la iglesia que vio el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Es la iglesia de los apóstoles. Vamos a partir de ahí. La iglesia de Éfeso representa la iglesia apostólica, la iglesia que estuvo en el nacimiento de la iglesia cuando descendió la bendición, la unción y el poder del Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Podríamos decir entonces que, mirando esta iglesia cuyo nombre significa deseable, esta iglesia realmente en su nacimiento fue extraordinaria y fue deseable ante la presencia de Dios, porque esta iglesia es la iglesia que los apóstoles, los discípulos vieron cuando descendió el Espíritu Santo. El Señor les había dicho: no se vayan de Jerusalén, quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Cuando sean llenos del poder de lo alto, entonces ustedes saldrán y serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
De manera que los discípulos despidieron al Señor Jesucristo hacia el cielo. Sabemos por la historia bíblica que el Señor Jesucristo estuvo con los discípulos después de resucitar, estuvo 40 días. Y Él los llevó al Monte de los Olivos. En ese último día los llevó al Monte de los Olivos y desde allí les despidió con palabras de afirmación y con palabras de promesas extraordinarias. Y cuando el Señor se iba, los discípulos vieron cómo se iba y estaban ellos un poco, aturdidos de saber que no estaría el Señor con ellos. Pero mientras el Señor se iba, aparecieron dos personajes, dos ángeles con vestiduras blancas, y esos ángeles le dijeron a los discípulos: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, así como se ha ido, así vendrá otra vez. Después de eso, dice la palabra que quedaron como unos 120, y esos 120, entre ellos los discípulos, amén, y entre ellos también estaban algunas mujeres, y entre esas mujeres estaban María y estaban otras mujeres de las que servían a Dios. Y ese grupo de personas, que la Biblia dice que eran como 120, en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 14 y 15 dice que eran como 120, un poquito más, tal vez un poquito menos. Ellos entraron a un lugar que en la Biblia se llama el aposento alto, y en ese aposento alto ellos comenzaron a orar y a esperar el momento del derramamiento del Espíritu Santo. Yo quiero contarles esto rápidamente porque esto habla de la iglesia de Éfeso. La iglesia representada aquí es la iglesia apostólica, la iglesia deseable, la iglesia que vio el derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando ellos estaban allí esperando, pasaron unos días, pasaron 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, y el día 10, que entre otras cosas era el día de la fiesta de Pentecostés. En la Biblia habían 3 fiestas muy notables. Una fiesta era lo que se llama la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura, que es una fiesta unida. La otra fiesta notable era la fiesta de Pentecostés, o la fiesta de las cosechas. La palabra Pentecostés viene de 50, y era contar 50 días desde que nacían los primeros frutos hasta se contaban 50 días, y ahí empezaba la fiesta de Pentecostés, porque era como la celebración del comienzo de la grande cosecha. La otra fiesta es la de los tabernáculos, pero eso es un poco más adelante. Bueno, entonces ellos estaban en Jerusalén, en un lugar que se llama el aposento alto, y la ciudad estaba llena de personas porque habían ido a esa fiesta. Y bueno, estaban esperando esa promesa en un lugar reservadito, ahí en el aposento alto. Y cuando era el día 10, dice la Biblia, estaban unánimes, y de repente, así dice el libro de Hechos en el capítulo 2, que estaban todos unidos, y de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y comenzaron a glorificar a Dios. Y no solamente eso, estoy hablando de Hechos capítulo 2. Entonces dice también que vino sobre ellos el Espíritu Santo, y vinieron sobre ellos como lenguas de fuego que se posesionaron sobre ellos, y había un viento recio que soplaba y llenó toda la casa, y fue una obra, fue un estruendo extraordinario. Y ese día, eso es lo que llamamos el día de Pentecostés. Ese día fue gloriosísimo porque el Espíritu Santo descendió sobre cada uno de los que estaban reunidos, entre ellos los 120, y también estaban los discípulos entre ellos, y fueron llenos del Espíritu, tal como el Señor les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo, y cuando sean llenos del Espíritu Santo, entonces van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando se presentó ese estruendo, ese viento recio, y descendió esa bendición especial allí en el día de Pentecostés, pues la ciudad estaba llena de personas. Pedro menciona como 17 naciones que estaban representadas ahí, desde Capadocia, el Ponto, de Bitinia, de todos los lugares habían venido personas. Y hecho este estruendo, ellos comenzaron a juntarse, a reunirse en ese lugar que se llama el aposento alto, que no es muy grande, pero que tiene al frente de ese lugar, hay una parte amplia alrededor, que es como una especie de plaza.
ahí se reunió toda esa multitud después de esa experiencia gloriosísima del Espíritu Santo. Bueno, y para no continuar sin aclararles un poco más, a esto es lo que llamamos Pentecostés. Pentecostés, de ahí viene la palabra Pentecostés. En realidad Pentecostés significa 50 días después, o el lugar de las cosechas. Pero esto es lo que llamamos Pentecostés, el descenso del Espíritu Santo. Y ahí se estaba cumpliendo la promesa. Después de ese estruendo y de esa gloriosa manifestación, y que la gente decían, algunos decían que ellos estaban borrachos y estaban llenos de mosto, porque no podían controlar su cuerpo, se movía de un lugar a otro. Entonces Pedro se puso en pie. Pedro hacía unos días atrás, bueno, habían pasado 50 días después de la resurrección de Cristo. Unos días atrás, unos 50 días antes, Pedro había negado al Señor, porque Pedro era bastante rápido para hablar y también él pensaba que era muy fuerte como persona y había negado al Señor 3 veces. Era bastante cobarde, no fue capaz de dar testimonio del poder de Dios o de la fidelidad a Dios. Pero ahora, el día de Pentecostés, quien se pone en pie después de ese tremendo estruendo es exactamente el apóstol Pedro. Y él se pone en pie y comienza a hablar de la promesa hecha por Dios a través del libro de Joel, a través del profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 28. Y Pedro les dijo: esta es la promesa que Dios nos hizo, que en los postreros días, dice Dios, derramará de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas soñarán sueños, y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramará del espíritu en aquellos tiempos, y profetizarán y harán cosas extraordinarias. Esa promesa de Joel se estaba cumpliendo ahí en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Fue extraordinario, fue glorioso, fue un testimonio tremendo, y no puedo demorar tanto, pero quiero decirles que ese día, además de que el Espíritu Santo descendió sobre aquellos 120, ese día, con el mensaje que predicó Pedro, se convirtieron más de 3,000 personas. Y la iglesia que había comenzado, los que había dejado el Señor convertidos, que eran como unos 120, saltó en ese día a más de 3,000 personas convertidas. Fue un impacto tremendo, porque cuando el Espíritu Santo desciende, no es para espantar la gente, no es para asustar las personas, es precisamente para dar convicción de pecados a todos aquellos que no le han conocido. Cuando el Espíritu Santo llega a una casa, dará convicción de arrepentimiento. Los pecadores serán salvos, los que están perdidos serán transformados, los que están sin salvación serán salvos, y se romperán las cadenas y la gente correrá a pedir misericordia. No podemos olvidar que después de ese mensaje de Pedro, la gente corría y gritaba: ¿qué, varones galileos, varones, qué haremos? Y Pedro les dio el mensaje tremendo de arrepentimiento, que aceptaran a Cristo como su Salvador personal y que se arrepintieran de corazón, y que el Señor también los bautizaría y les daría esa experiencia de Pentecostés. Y más de 3,000 personas se añadieron a la iglesia. ¿Y qué es lo que estoy diciendo en esta parte? Esa era lo que representa la iglesia deseable de Éfeso. Así nació la iglesia, así comenzó la iglesia, y podríamos contarle qué cantidad de cosas de lo que hizo esa iglesia. Realmente era deseable, era extraordinario. Y mire, dice la palabra en el libro de Hechos, en el versículo 43 en adelante, dice la palabra: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y mire esto: y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Entonces, en esta parte podemos entender por qué el Señor escogió a esta iglesia de Éfeso para dirigirle la primera carta.
¿Sabe? El Señor escogió a esta iglesia de Éfeso para dirigirle la primera carta porque era una iglesia deseable. Era una iglesia extraordinaria. Mire, el Señor da los siguientes palabras de reconocimiento y de elogio a esta iglesia. Quiero mencionarle rápidamente. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. El versículo 2 dice así: yo conozco tus obras. Estos son los elogios o reconocimientos que el Señor le da a esta iglesia. En la fase inicial, cuando nació la iglesia, el Señor le decía a la iglesia de Éfeso, ¿qué es lo que significa Éfeso? Deseable. Amén. Y es la iglesia deseable en el comienzo. Luego el Señor va a darle alguna recriminación. Pero miremos esto. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras. Y yo debo irle diciendo que Dios conoce las obras de usted, las obras mías. Dios conoce las obras de todo creyente, mi hermano. Dios conoce lo que haces. Y cuando estás a solas, cuando no tienes reunión con tus hermanos, cuando no te reúnes en la iglesia, si estás haciendo obras malas, Dios conoce tus obras y hay que buscarle en espíritu y en verdad. Vamos rápido. Yo conozco tus obras. Dice Dios: yo conozco tu arduo trabajo. Es que la iglesia de Éfeso era una iglesia tremendamente trabajadora. Era una iglesia, hermano amado, que evangelizaba a todos. Uno puede mirar lo que pasó con la iglesia de apostólica. Era tremendo, hermano, era trabajadora. Dice, por decir algo, en el libro de Hechos, en el capítulo 8, dice la palabra: y los que fueron esparcidos a causa de la persecución en los días de Saulo, ellos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esta iglesia no se callaba y el Señor lo sabía. Era una iglesia trabajadora, evangelística, misionera, que no se podía quedar quieta. Yo a propósito les digo, mis hermanos, si usted está perdiendo el tiempo, usted no sabe el tiempo que Dios nos está dando. Este tiempo, en lugar de perder el tiempo, es el tiempo de más trabajo. Yo en lo personal le digo, de todo el tiempo que estoy aquí en Sucre no había trabajado tanto como estoy trabajando ahora. Amén. Noche y día haciendo la palabra, llevando la palabra, preparando el mensaje, transmitiendo el mensaje, predicándole a los hermanos, atendiéndolos en diferentes formas y maneras y llevando la palabra, porque es un tiempo de arduo trabajo. Y el Señor le dice a la iglesia: yo sé del trabajo que estás cumpliendo, yo lo conozco. Y Dios conoce, el Señor Jesucristo conoce lo que estás haciendo, el trabajo que estás haciendo. También dice la palabra: y yo conozco que no puedes soportar a los malos y los has probado, a los que se dicen ser apóstoles. Mire esto: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta iglesia era una iglesia de sana doctrina, era una iglesia de conocimiento profundo de la palabra. Y desde esa época aparecían falsos apóstoles, falsos profetas, falsos predicadores. Estoy hablando aproximadamente del año 32, 33 de la era cristiana, y ya habían todas estas cosas, ¿verdad? Esta iglesia va a marcar un tiempo desde su nacimiento, aproximadamente en el día de Pentecostés, en el año 30 hasta el año 100. Y entonces esta iglesia ya le tocaba lidiar con falsos apóstoles, con falsos profetas. No se extrañe si en nuestros días aparecen falsos apóstoles, falsos profetas, engañadores, estafadores. El Señor dijo: es parte del último tiempo. Pero desde esos días ya la iglesia batallaba con eso. Y dice la palabra: y los has probado y los has hallado mentirosos. Y además el Señor le dice a esta iglesia: y has sufrido y has tenido paciencia. Claro que esta iglesia, la iglesia de los apóstoles, sufrió mucho. A ellos los perseguían, a los mismos discípulos los perseguían, los maltrataban, los llevaban a la cárcel, los apedreaban, los golpeaban. A algunos los mataban, como a Esteban, que es el primer mártir, y a este hombre lo mataron. Hechos capítulo 7, a pedradas, lo apedrearon. Y en ese día que apedrearon a Esteban, a los pies, ahí cerquita estaba un muchacho llamado Saulo de Tarso, y le pusieron la ropa de todos los que lo estaban condenando y le estaban tirando piedras, lo pusieron, y Pablo fue testigo de eso, Saulo de Tarso fue testigo de eso. Pero mientras mataban a Esteban, el Señor estaba salvando a un Saulo de Tarso, el cual lo convirtió en el más grande de todos los predicadores y de todos los misioneros de esa época. Al nombre de Cristo sea la gloria, bendito sea Dios. Por eso el Señor le dice a esta iglesia:
has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Todo eso era tremendo y bueno, y no has desmayado. Todas esas cosas buenas y cualidades tenía esta iglesia, y todas esas cualidades el Señor se las reconocía. El Señor reconoce el trabajo que hacemos, sabía lo que hacemos, aunque a veces la gente no lo reconozca. El Señor dice: yo conozco tu arduo trabajo, tu paciencia, tus sufrimientos, conozco tu dolor, yo conozco lo que pasas, conozco tu escasez. Todo eso el Señor lo conocía. De manera que por eso en esa fase inicial, esta iglesia era una iglesia deseable, era una iglesia extraordinaria. Pero mire, los años fueron pasando, ¿verdad? Y los apóstoles la iglesia fue luego esparcida por todas partes del mundo. Y también algunos de los discípulos fueron tomados presos, fueron perseguidos, y algunos comenzaron a morir. Y la iglesia seguía trabajando, pero había algo, y es la parte medular, la parte central de este mensaje. El Señor le dice: yo conozco todas las cosas buenas, pero tienes esto. El versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa es la parte donde el Señor le va a recriminar a esta iglesia. Y le ha dicho: ¿qué ha pasado, iglesia? ¿Sigues trabajando? ¿Sigues orando? ¿Sigues evangelizando? ¿Sigues hasta sufriendo persecución? ¿Sigues ofrendando? ¿Sigues diezmando? Sigues haciendo una gran labor, pero yo noto, dijo el Señor, que ya no tienes ese fervor, ese amor inicial, ese tiempo especial que teníamos antes, cuando había esa comunión perfecta, cuando podías hablar con tu Señor. Bueno, ahora vamos a mirar esto rápidamente, hermano amado. ¿Qué es el verdadero amor? Es la primera pregunta que quisiera responder en esto, porque el Señor le dice: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Ese primer amor es la experiencia inicial que tenemos todos los que nos hemos convertido, hermano. El día cuando te has convertido y has nacido de nuevo, el amor de Dios es derramado en nuestro corazón de una manera que no te puedes imaginar. Es algo extraordinario. Ahí se cumple exactamente lo que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y todos los que hemos conocido al Señor sabemos que a veces hemos llegado del mundo lastimados por un mundo que nos ha tratado mal, que nos ha golpeado, que nos ha llenado el corazón de odio, de rencor, de amargura, y hemos hasta propuesto nunca llorar, y hemos propuesto no perdonar a los que nos hicieron daño, y hemos llenado nuestro corazón de venganza y queremos tomar venganza y destruir a quien podamos. Mucha gente ha llegado hasta con armas a la iglesia con la intención de matar a otros o matar al pastor y hacer un poco de cosas en el corazón, especialmente en lugares donde hay mucho odio y mucha persecución. Y han llegado así y han entrado, y cuando han entrado, el amor de Dios se ha derramado en ellos, ese amor ágape, que tiene estas características que dice 1 Corintios capítulo 13 versículo 4. El amor de Dios tiene estas características, y dice así 1 Corintios 13, 4: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más bien se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Alabado sea Dios. Ese amor verdadero llena nuestro corazón, y mucha gente de las que ha venido así endurecidos terminan de rodillas llorando y clamando al Señor y derramando su alma. Bueno, ese amor verdadero es el que llena el corazón. Cuando ese amor verdadero llena nuestra vida, entendemos las palabras que el Señor dijo en Marcos 12:30. El Señor dijo estas palabras:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. El amor de Dios, ese amor verdadero que nos llena, nos inunda totalmente. A eso es lo que llamamos el verdadero amor de Dios. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. O sea, ¿qué hay en el corazón? En el corazón están los sentimientos, está la voluntad. Es como si hablara de nuestra parte interior. Están los sentimientos, está la voluntad, están nuestras decisiones. Entonces, amarás al Señor con todo tu corazón implica que es lo más hermoso, lo más grande. Y cuando nos hemos convertido tenemos ese amor que nos hace ser capaz de renunciar a todo lo que el mundo nos ofrece, que no nos importa ahora el mundo, que no nos importa la crítica, que no nos importa la persecución inicialmente de la familia, de los que se levantan contra usted, que está dispuesto a renunciar tu vida pecaminosa porque el amor de Dios le ha inundado. Y usted dice, el amor de Dios es más grande que estas cosas. Y la gente dice, pero ¿qué le ha pasado? Ahora dejaste la borrachera, dejaste el pecado, dejaste de andar en adulterio con 3, 4 mujeres, dejaste todo eso. ¿Qué ha pasado? El amor de Dios llenó mi corazón y es más grande que todo. Y no solamente eso, corre todos los días para el culto. Y la gente dice, te volviste fanático, vas al culto todos los días. Y cuando estás en la casa, en lugar de estar perdiendo el tiempo, la gente lo busca y usted está en un rincón de su casa orando y hablando con el Señor. Ese es el primer amor. Cuando no le importa si lo persiguen, si lo maltratan, cuando no le importa, hermano amado, si al conocer la palabra tiene que dejar tus vicios, tiene que dejar hasta tu forma de hablar, tu forma de vestir. Y la gente dice, pero ¿qué le hicieron? ¿Le lavaron el cerebro? Y tal vez usted tenga que decir, nada de eso, me lavó Cristo Jesús con su sangre preciosa. Y estás lleno del amor de Dios. Y ese amor quiere hablarle a todo el mundo, quiere dar testimonio del amor de Dios en su vida. Bueno, ese amor se refleja también en el libro de Cantares capítulo 5 versículo 8. Cantares capítulo 5 versículo 8 dice, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, si hallan a mi amado, le hagan saber que estoy enferma de amor. Así habla la sulamita. Si encuentran a mi amado, háganle saber que estoy enferma de amor. Y lo que está diciendo la palabra ahí es que no hay un amor más grande. La sulamita en un descuido había perdido a su amado. La sulamita representa a la iglesia y ella decía, yo estoy enferma de amor. Ese es el amor verdadero que el Señor dice, no pierdas ese amor, no lo pierdas por nada. Mire que la iglesia de Éfeso había entrado en un periodo de tiempo que tenía muchas ocupaciones, muchas actividades. No era que no trabajaran, seguían trabajando, seguían predicando, seguían evangelizando, pero el amor de Dios se había enfriado en sus corazones. Ahora hacían las cosas por costumbre, mecánicamente, pero el amor de Dios no estaba con ellos. Y cuando el amor de Dios no está, es muy parecido a lo que pasa aún en lo humano, en lo terrenal. Cuando estás enamorado profundamente de la persona con quien te has casado, usted no ve por nadie más que por esa persona y no ve defecto y no hay nada tan difícil y puede hacer el sacrificio que tengas que hacer. Puede estar lloviendo, pero si tiene un compromiso de visita, irá y la visitará. Es un amor que le lleva a cualquier sacrificio. Luego que se han casado, la persona sigue respondiendo, sigue llevando las cosas, sigue tratando a lo mejor bien a la familia, pero ya no hay ese ardor de ese amor que había inicialmente. Y entonces a eso es lo que la Biblia le dice a la iglesia: has perdido el primer amor. Permítame decirle hoy lo siguiente: algunas señales de que el verdadero amor se está perdiendo, algunas señales de que ya no tienes el mismo amor por el Señor y por su obra, y que tal vez hoy el Señor te diga, no sé cómo te llames, María, Albertina, Custodia, Juan, tal vez te diga: sé que eres mi hijo y sé que te has convertido y sé que todavía haces cosas, pero ya no me amas con ese amor que tenías inicialmente. Haces las cosas para pasar el tiempo, haces las cosas para cumplir. ¿Cuántos líderes hay que cumplen su trabajo porque les toca hacerlo? ¿Cuántos pastores hay que predican
porque inclusive predican porque esa es la forma de ganarse el sustento. Pero eso es vergonzoso si así es. Porque, hermano amado, tenemos que predicar y hacer el trabajo, sobre todo porque el amor de Cristo nos constriñe, porque el amor de Dios nos llena, porque ese amor no se ha apagado, continúa ahí. Y, hermano amado, cuando llega el momento de tomar decisiones, porque en la vida se nos presentarán ocasiones cuando se nos dice, bueno, escoges este camino, escoges esto, o qué vas a escoger, y usted dice, escojo el servir a Dios, el andar en su voluntad, porque el amor de Dios me constriñe, me toca por dentro, no puedo, ese amor permanece ahí. Algunas señales, rápidamente, algunas señales de que estamos perdiendo el primer amor. Alabado sea Dios. Bueno, una de las señales es cuando hay muchas ocupaciones en todo, mucho activismo, pero ese activismo, esas ocupaciones, trabajo secular, trabajo aún en la iglesia, pero todo se hace mecánico, se hace seco. Arduo trabajo, dijo el Señor, que tenía esta iglesia, pero ya no amaban al Señor. Mire que es probable que podamos decir, como dijo Pedro alguna vez, que el Señor lo encontró, hemos trabajado toda la noche, y a veces uno encuentra personas trabajando muchísimo por el Señor y haciendo muy poco o teniendo muy pocos resultados. ¿Sabe por qué? Porque estás haciendo un trabajo con tu fuerza mecánicamente, pero el amor de Dios se ha apagado en su corazón y en su vida. Otros tienen muchos trabajos, muchas ocupaciones en la vida, muchos trabajos seculares, no tengo tiempo para ir a la iglesia, y ahora ya no tienen tiempo ni para venir a la iglesia cuando se puede venir. Ahora no se puede venir, pero cuando se podía venir ya no tenían tiempo. Y si vas una vez en la semana, vas un domingo y llegas tarde ya cuando el culto está avanzando, y peor todavía, llegas y se echa en la silla y duerme el resto del culto. ¿Eso usted considera que Dios lo ve como que lo amas con todo su corazón? Amigo mío, estás perdiendo el verdadero amor. Has dejado tu primer amor. ¿Y cuánta gente hay así? Haciendo muchísimos trabajos, tanto así que dicen, no tengo tiempo ahora de ir a la iglesia porque trabajo toda la semana, también trabajo los fines de semana, también trabajo los domingos, también trabajo el sábado, también trabajo todos los días. No puedo ir a la iglesia, tengo que hacer mucho dinero. Y eso le habla que usted ha cambiado el amor de Dios por otros amores. Ese es el segundo motivo del cual te indica que estás dejando tu primer amor. ¿Cuál? Cuando otros amores han entrado y están reemplazando el amor verdadero del amado del Señor. ¿Cuáles otros amores? Por ejemplo, en Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere hacerse amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Y escuche esto, primera de Juan 2:15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Otros amores han comenzado a entrar en la iglesia. Otros amores han comenzado a entrar en su vida. ¿Cuáles otros amores? El amor al mundo, por ejemplo. Ahora usted anhela el mundo, las vanidades del mundo, las modas del mundo, los vicios del mundo, anhela las costumbres del mundo. Y mire esto. Si cualquier cosa del mundo ocupa un lugar más importante que el amor del Señor, el Señor te dirá esta noche, has perdido tu primer amor. Aún cosas legítimas y buenas, por ejemplo, tienes que participar de un evento deportivo y tal vez no sea malo, y por causa de ese evento usted dice, ahora no tengo tiempo. Algunos se matriculan en escuelas o en equipos donde tienen que jugar los días donde hay culto, y ellos dicen, es que no puedo porque tengo este compromiso. Eso implica que ese mundo es más importante para usted que el estar en una cita con tu Señor, con tu amado. Has dejado tu primer amor. Cualquier otra cosa, cualquier cosa que le entretenga. Por eso el Señor recalca aquí, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, otro amor que puede reemplazar el amor de Dios es el amor al dinero o a las provisiones materiales. Dice así en 1 de Timoteo 6:10. 1 de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe
y fueron traspasados de muchos dolores. Y yo debo aclararles que el dinero mismo no es pecado. Puedes tener dinero y puedes ser rico como algunos hombres de la Biblia lo fueron, pero dándole al Señor el primer lugar. A pesar de tu dinero, a pesar de tu trabajo, a pesar de tus múltiples recursos, puede darle a Dios el primer lugar y demostrarle que le amas por encima de todo. Pero dice la Biblia, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual deseando algunos se extraviaron de la fe. ¿Y qué cantidad de gente hay hoy extraviada de la fe? Por el amor al dinero. Hay extraviados de la fe, predicadores, pastores, apóstoles, ¿verdad? Que se han extraviado de la fe porque lo único que les interesa ahora es la parte económica, lo único que desean es la economía, que prospere, que haya mucha economía. Por eso ya no se predica ni de la necesidad de ir al cielo, ni tampoco se predica de los juicios que vendrán sobre la tierra, porque ellos han hecho de la tierra su propio cielo. Ellos lo que les interesa es la economía, y tienen tanta economía y tantos beneficios que no necesitan pensar en ir al cielo, porque todo está en su beneficio material. Esa es una señal de que el amor de Dios, que ya no tienes el primer amor, lo que más le interesa son otras cosas materiales ahora. Bien, esta es otra señal si estás dejando el primer amor, y es lo siguiente: ¿en qué te deleitas con frecuencia? ¿En qué es lo que más le produce gozo y deleite? ¿Qué es lo que más deleita tu vida? ¿Qué es lo que más deleita tu vida? ¿Qué es lo que más deleita tu vida? ¿El mundo? ¿Los placeres? ¿Los vicios? ¿El pecado sexual? ¿Eso es lo que más deleita tu vida? ¿Eso está ocupando un lugar más alto que el amor de Dios? Les recuerdo lo que dice 1 Juan 2:16. Amén. Dice así: las cosas que hay en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne no provienen de Dios, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Por ahí les leí un texto que dice: almas adúlteras. ¿Vas a seguir así, hermano? Si cualquier cosa que ocupe un lugar más importante que Dios y la obra de Dios y las cosas de Dios, implica que has perdido tu primer amor y tienes que volver al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, por el contrario, si usted todavía sigue diciendo: mi anhelo, mi deleite, no hay cosa más hermosa que deleitarme en estar en la casa de Dios, como dice el Salmo 84:2, ¿cuántos de ustedes están diciendo esto? ¿Cuántos de ustedes están anhelando esto? Salmo 84:2 dice: anhela mi alma y aún ardientemente deseo los atrios de la casa de Dios. ¿Cuántos dicen: oh, cómo anhelo que se abra la iglesia y poder correr y estar en la iglesia y volver a alabar y volver a glorificar? Anhela mi alma. Y no es solo decirlo, es tener un gran deseo. Es anhelar las cosas de Dios más que las cosas del mundo. Esto es permanecer en el verdadero amor. Y yo voy a terminar con esto. Otras señales rápidamente de que se ha perdido el primer amor: no hay palabras de exaltación ni de reconocimiento, y lo que llamamos nosotros de adoración. Es que igual cuando estás enamorado de alguien, quieres hablar de esa persona y nunca hablarás mal de esa persona. Cuando estás enamorado puede que tenga defectos y todo el mundo le vea defectos, pero el que está enamorado no ve defectos. Lo único que hace es exaltarle, es reconocer sus virtudes, y esto se llama alabanza y adoración en el sentido al Señor. ¿Tiene usted una alabanza para Dios? ¿Usted exalta el nombre de Dios? ¿Usted glorifica el nombre de Dios? ¿Usted le adora? Como dice Juan 4:22-24, el Señor le dijo a la mujer samaritana: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y no hay deleite más grande para el que ama al Señor que presentarse en su casa, levantar las manos, adorarle, darle gloria y ahí pasar extasiado. Y como dice una alabanza, y no sé cómo sería mi reacción, tal vez lloraría o estaría delante de tu presencia, pero anhelaría pasar tiempo ahí, estar tiempo en la presencia de Dios. Entonces se te va 1 hora, 2 horas, y la gente dice: oye, qué fanática eres. Es que la presencia de Dios es un deleite. La oración no es por si acaso
una carga, es un deleite, es hablar con tu amado, es sentir esa presencia especial de Dios en su vida. Recordemos a Marta y a María. Marta y María ambas eran buenas cristianas, pero Marta estaba afanada y turbada en muchas cosas y en muchos quehaceres. El Señor podría haberle dicho a Marta Marta, has perdido tu primer amor, porque estás solamente ocupada en muchas cosas, sigues trabajando, haciendo muchas cosas, pero ya no amas al Señor como antes. Por el contrario, María, el tiempo que estaba frente al Señor, se extasiaba mirando la presencia de Dios. Y no hay en eso malicia, porque hoy en día, con toda la perversidad que hay, hasta piensan que era un amor que había material ahí. No, es un amor especial por el Señor. Y ella podía sentarse a los pies del Maestro y escuchar la palabra. Amados hermanos, el Señor le dice a esta iglesia, por tanto, y le dice a esta iglesia y nos dice a nosotros, yo quiero tomar esa palabra para mí. Oh Dios, ¿dónde estoy? ¿En qué nivel estoy? ¿Será que Dios me mira con agrado? ¿O Dios mira nada más que estoy trabajando, esforzándome, haciendo cosas? Pero Dios dice, todo está seco y muerto en usted. No hay nada. El amor que tenías cuando estabas recién convertido, ese amor que te inundaba de pies a cabeza, lo has perdido. Iglesia, ese es el llamado de Dios esta noche. El Señor le dijo a la iglesia, por tanto, arrepiéntate y mira de dónde has caído, mira dónde has llegado, arrepiéntate y vuélvete a Dios. Oh, iglesia, hay tiempo de volverse a Dios. Hay tiempo todavía de decirle, oh Dios, quiero volverme a ti. Quiero volver otra vez a esos días gloriosos. Quiero volver a esos días donde no me importaba lo que pasara en el mundo. Mire, no es que seamos irresponsables. Hay que seguir respondiendo por la familia y por todo lo demás. Pero Señor, yo quiero mi tiempo con el Señor. Y usted estaba desesperado por cumplir tus labores. Usted, amada dama, estaba desesperada por cumplir tus labores de casa, porque hay que cumplir las labores de casa con los hijos, con el esposo, con todos, pero luego ya cumplí con todo, por favor sigan ustedes en sus cosas, pero yo tengo una cita privada con mi Señor. Ese es el amor de Dios, y a eso tenemos que llegar. Por tanto, mira de dónde has caído y te aconsejo que te arrepientas. El Señor le da este consejo a la iglesia y le dice el Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio de él. Dice el Señor más atrasito, por tanto yo te aconsejo que vuelvas a las primeras obras, que vuelvas otra vez a buscar del Señor, que vuelvas otra vez a sentir ese amor profundo. Hermano amado, esta palabra el Señor nos la ha traído para recordarnos que no es suficiente con tener muchas actividades y hacer muchas cosas. Dios mira el nivel, cómo amas a Dios, cómo estás dispuesto a servirle. Y cuando tienes ese amor verdadero, estás dispuesto a todo. Estás dispuesto a morir por Cristo, a servirle al Señor, a renunciar a amigos, a renunciar a todo. Yo quiero primero agradar a mi Señor, servirle a Él y hacer su voluntad. Vamos a orar y terminamos en este día. Esperamos que te vuelvas al Señor. Esperamos que le ames de corazón, no que seas un religioso seco, muerto, sino que tengas el verdadero amor de Dios, que se llene de esa presencia de Dios en su vida. Oramos y terminamos a esta hora. Póngase en comunión con Dios, iglesia. No predicamos para que sus oídos se sientan agradados, predicamos para que te vuelvas a Dios. Vuélvate al Señor y sírvale de corazón. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo te ruego, Señor, que tú obres, que tú mires a cada persona, Señor, que ha escuchado esta palabra. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, reprendo todo espíritu del diablo que nos distrae, que nos lleva al pecado y que nos hace perder ese verdadero y único amor. Te ruego, Señor, que obres en cada uno de mis hermanos, que el poder de Dios descienda y que volvamos otra vez a sentir esa comunión, ese estado especial de entrega, de sacrificio, de comunión con Dios, de volvernos al Señor, de volver a sentir el amor profundo de Dios en nuestra vida y que podamos decir
nada me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni las pruebas, ni la tribulación, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada, nada me separará de ese amor. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús que nos amó. Padre Celestial, revélate a los que no le han conocido, y todos los que hoy se arrepienten reciban perdón de pecados en el nombre de Jesús, reciban perdón de pecados y arrepentimiento, y puedan servir a Dios en espíritu y en verdad. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Amén, amén. Voy a orar por los que tengan alguna necesidad, porque los que tengan algún problema en su vida, vamos a orar por ellos. Padre Celestial, las familias que pasan por momentos duros, por críticas, por momentos adversos, te pido que tú los ayudes. Los que están en alguna situación de enfermedad, sánalos ahora. Los que están enfermos, sánalos, Padre. Los que están siendo atacados por el temor, libértalos del temor. Los que están, Dios mío, contagiados o tocados por la pandemia y por la enfermedad que hay en el mundo, te pido sanidad para ellos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu Santo, llega a cada corazón, transforma las vidas y produce bendición en cada uno. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, alabe al Señor ahí donde está, aplauda al Señor, dele gloria, levante tus manitas y diga al Señor, gracias porque he oído tu palabra, porque he recibido esta palabra y creo que tú lo has hecho para mí y has dado esa palabra para mi vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. Doy este anuncio antes de salir de las redes sociales. Este mensaje es continuado. El próximo jueves estaremos con la segunda de estas iglesias, que es la iglesia de Esmirna. No se pierda esta palabra. Recuerde que martes y jueves estamos de 5 a 6 en oración y de 6 a 7 en el culto de oración y de palabra de Dios. También quiero recordarles para todos ustedes que los sábados estamos predicando a la 1 de la tarde por el canal 39 aquí para los de Sucre y por el canal 30 en Cotes, y también estamos en las diferentes redes sociales para que ustedes nos sintonicen, y los domingos predicamos de 11 a 12. De esa manera estamos llevando toda esta labor y todo este trabajo en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Sucre, y que Dios les bendiga mucho. Lo único que resta es terminar diciéndoles que Dios les bendiga, Dios les guarde, la presencia de Dios les cubra y la gracia de Dios les alcance en toda forma y manera. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Nos encontramos la próxima ocasión. Sigan mirando hacia arriba porque Cristo viene pronto. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Gloria a Jesús.